Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de su podcast Punto Medio y estoy muy contento el día de hoy porque me acompaña mi carnal, mi hermano Alejandro Martínez, que se encuentra en la ciudad de Mérida. Alejandro, ¿cómo estás? Carnal, bien, feliz, contento. He de confesar que un poco nervioso porque el día de hoy, bueno, al parecer me vas a entrevistar un poquito respecto a cómo fue que se fue dando lo que el día de hoy o lo que hoy hago. Sin embargo, muy contento, muy feliz como siempre de estar contigo. Así es, hoy nos toca conocerte un poquito más. Como la vez anterior comenté, yo soy de Linares, tú también eres de Linares, eres mi hermano de sangre. Y bueno, ¿te parece bien que empecemos a platicar un poquito de Linares, de cuando tú estabas allá y luego de cómo te vas? ¿Te late? Sí, me late, encantado. Perfecto. ¿Qué tal tu vida en Linares, Alejandro? ¿Y a qué edad saliste del pueblo? Porque finalmente es un pueblo Linares. ¿A qué edad saliste de allá? Oye, a la gente de allá a lo mejor no les va a gustar que le digas pueblo, ¿no? A lo mejor van a decir, ya es ciudad. Sin embargo, pues fíjate que me encanta la pregunta que me haces, porque eh, cuando yo vivía allá, yo quiero pensar, y hoy pienso y así lo observo, que fui feliz, que fui muy feliz. Eh, Como cualquier niño, ¿no? Pues fui al kinder, a la primaria, a la secundaria, hacía amigos, jugaba fútbol. Realmente me gustaba. Creo que tú y yo éramos luego muy callejeros de andar jugando, sobre todo fútbol, siempre ahí con los amigos, siempre ahí con diferentes personas, ¿verdad? Por ahí teníamos algunos trofeos, me acuerdo, no sé si existan, pero teníamos algunos trofeos pues que ganamos luego juntos en algunas competiciones de fútbol. Así es, sí, por supuesto. Teníamos trofeos. Nos encantaba el fútbol. Yo recuerdo que vacaciones y aún en clases, todas las tardes era jugar fútbol. Después de hacer tarea, después de hacer la tarea, nos íbamos a jugar fútbol con los amigos. Sí, totalmente. Y en aquellos entonces, bueno, pues nuestra vida era esa, ¿no? Jugar fútbol, hacer tarea. Fui creciendo. Yo estuve en Linares hasta la prepa. Fui creciendo y cuando llegué a la prepa, pues de alguna forma ya fue también fiestas, ya fue también 15 años, ya fue también esta parte de ser chambelanes, etcétera, etcétera. Entonces, considero que tuve una infancia, tuve una adolescencia muy bonita y más o menos por ahí de los 15, 16 años, cuando yo concluyo la preparatoria, es que finalmente pues me voy a la ciudad de Guadalajara. Vivía yo allá con unos familiares, una hermana de mi mamá, que de alguna manera pues me acogieron, viví en su casa, estuve ahí con ellos. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya fue que empecé de alguna forma a estudiar. Empecé a estudiar en primera instancia comunicación. Me acuerdo que era una carrera que se llamaba comunicación pública. No era estas carreras en donde te enseñan a hablar, sino éramos investigadores de la comunicación. Era el fin o el enfoque de la carrera. Pero era muy interesante, sin embargo, descubrí que no era lo mío. No era lo tuyo la comunicación. Bueno, voy a hacerte una pregunta antes de seguir avanzando en esa línea. Para mí fue Linares Monterrey, para ti es Linares Guadalajara. ¿Qué tal ese Sí. cambio? ¿Qué tal el cambio de... Tú dices ahorita a ver qué dice la gente de Linares porque le dije pueblo, pero es un pueblo mágico finalmente, ¿no? ¿Qué tal ese cambio de salir de Linares y llegar a Guadalajara? Fue muy interesante este cambio, ¿sabes? Fue muy interesante este cambio. Fue un cambio al principio muy feliz. Fue un cambio al principio muy contento porque era algo nuevo, era algo diferente. Al principio cuando yo llego a Guadalajara, pues hasta cierto punto me sentía turista, ¿no? Pero cuando ya de alguna manera empezó a sentar en mí la realidad, cuando empecé a vivir una nueva dinámica, cuando empecé a vivir una nueva forma, una nueva rutina, al principio sí fue difícil, ¿sabes? Empecé, empecé de algunas maneras y en algunos momentos incluso a sentirme solo.
Por momentos me sentía solo, extrañaba a papá, extrañaba a mamá, te extrañaba a ti, por supuesto. Esas salidas, esas escapadas, esa plática, que aunque tú ya estabas en Monterrey, pero bueno, cada fin de semana yo te veía. Entonces, estar en Guadalajara, ese cambio sí fue difícil, me costó al inicio. Sin embargo, después siento que me fui adaptando bien. Me fui adaptando bien. Empecé a vivir por ahí experiencias también interesantes que me fueron apoyando en este proceso. Bien, entonces se extraña la familia, a pesar de estar con más familia, pero bueno, cada quien tiene sus actividades. Te metes a estudiar comunicación. ¿Por qué te llamó la atención la comunicación? En realidad no lo sé. Buen punto, ¿no? Sí, claro. En realidad no lo sé. Yo tenía como 16 años, 17 años. Se preguntarán por qué la preparatoria en Linares era de 2 años. No sé si ahorita ya la aumentaron a 3, pero en aquel entonces era de 2 años. Entonces yo salí de 15 años. Entonces a esa edad, 15, 16 años, yo no sabía qué estudiar. Yo llego con estos familiares y encuentro que ellos tienen una escuela de desarrollo humano, una escuela de psicología, una escuela de espiritualidad, y yo observaba y veía pues que daban cursos, que compartían cierto tipo de actividades con las personas, compartían meditaciones, etcétera. Entonces me empezó a llamar un poquito la atención la parte del compartir. La parte de estar frente a las personas, la parte de compartir algún curso, de guiar alguna meditación, etcétera. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor comunicación, ¿verdad? Me puede dar las herramientas. Yo en aquel entonces era muy tímido. En aquel entonces era sí extrovertido, pero hasta cierto punto incluso nervioso. Entonces, pues yo dije, bueno, comunicación puede ser esa carrera que me dé tablas, que me dé bases para poder de alguna manera en algún momento poder compartir con las personas ciertos temas afines que puedan aportar y ayudar a ellos, ¿no? Entonces, por eso hoy lo reflexiono así, considero que elegí comunicación, pero en aquel entonces realmente no lo sabía al 100%. ¿Y te ayudó de alguna forma para eso que tú esperabas? El hablar con las personas, ¿o era una comunicación, una carrera de comunicación con un giro diferente? Sí, era distinto. Era distinto. En realidad no me ayudó al 100% a lo que yo quería. Finalmente era una carrera de comunicación, como les decía al inicio, ¿no? Como más de investigación, como más de medir audiencias, como más de ese estilo. Pero no era una comunicación o una carrera de comunicación que te preparara para hablar frente a las personas, que te diera herramientas, estrategias. Realmente no. Al final de cuentas, lo que me ayudó, bueno, pues fue la pericia, fue la práctica, fue la perseverancia, fue el atreverme, fue el hacer. Finalmente, ese tipo de elementos fueron los que me ayudaron a ir dejando de ser tan tímido, fueron los que me ayudaron a ir ganando experiencia, a ir hablando de manera, pues no sé si bien, ¿verdad? Pero al menos de manera confiada, al menos de manera coherente, al menos manteniendo ciertas ideas que finalmente se pudieran transmitir o se pudieran proyectar con las personas que me escuchaban. Claro. ¿No? Empiezas a estudiar comunicación tratando de buscar un complemento para lo que querías hacer o empezabas a hacer. Te das cuenta que comunicación no te aporta mucho para lo que tú quieres desarrollar. Platícanos un poquito cómo empezaste a vencer esos miedos, a quitarte esa timidez, a ganar esa coherencia que nos dices ahorita dentro del platicar con las personas y compartir. ¿Cómo fue tu inicio en esa parte de dar cursos, de dar conferencias? ¿Cómo fue, Alejandro? Fíjate, carnal, que tengo que ser muy honesto, porque al principio yo creo que lo que me fue ayudando para ir quitando ese nerviosismo era fingir que no tenía nerviosismo, ¿no? Era fingir que tenía confianza, era fingir que tenía seguridad.
Incluso por ahí luego podemos observar que hay técnicas psicológicas. Si no te sientes con suficiente autoestima, actúa como si tuvieras esa autoestima y poco a poco irás como sintiéndola, ¿no? La irás como instaurando en ti. Entonces, al principio para mí fue complicado, fue difícil, porque me sentía muy tímido, muy nervioso. De hecho, las primeras conferencias que yo tuve la oportunidad de compartir, de estar frente a las personas, pensemos una conferencia de 2 horas, 10 minutos yo ya había terminado de exponer todo el tema, ¿no? O sea, ya lo había yo realizado, pero era por el tema del nerviosismo, ¿no? Entonces, al principio, esa parte de empezar a actuar, a fingir que tenía esa confianza, que tenía esa seguridad, fue lo que me fue llevando a romper esta parte. Y poco a poco, aquí viene lo interesante, empecé a sentir esa confianza. Poco a poco empecé a sentir esa seguridad y poco a poco empecé a hacerlo todavía mucho mejor. Me pongo a reflexionar en esto que nos compartes y me viene a la mente recuerdos donde yo también me he tenido que poner el disfraz en algún momento de esposo, de papá, de maestro que da clases, de hijo. Y efectivamente nos vamos comportando de diferente manera ante cada aspecto de la vida y de alguna forma nos convertimos en eso. O de alguna forma yo me convierto en eso y se puede ir dominando el personaje, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente, me encanta. Incluso, por ejemplo, desde un aspecto psicológico, pudiéramos decir, hay diferentes teorías que pueden ir como marcando las características o la arquitectura que pudiera tener la personalidad, pero pudiéramos pensar desde un enfoque a lo mejor transpersonal, que bueno, más adelante hablaremos de eso. Pudiéramos decir, bueno, sí, está la persona, ¿no? ¿Qué persona tiene que ver con esta parte de máscara? Está la persona, están aspectos, después yo lo articulo así, está el ego, está la sombra, el ego que es algo que no nos permite mirar nuestra sombra, y luego está algo a lo que se le conoce como self, ¿no? Que el self tiene que ver con esta parte del sí mismo desde el humanismo, o tiene que ver con esta parte que hace alusión a lo que realmente somos. Entonces, se me hace bien interesante eso que comentas, porque eso que realmente somos lo podemos ir fusionando con la persona. Lo podemos ir fusionando con ese personaje, ¿no? Y vamos integrando estos aspectos y vamos logrando mayor equilibrio, vamos logrando mayor integración. Y al ir llenando estos componentes, podemos ir descubriendo esos otros aspectos, ¿no? Como del ego, como de la sombra, que a lo mejor ahorita no lo tocamos, pero que sí me parece bien interesante eso que comentas, porque vamos nutriendo a ese personaje. Y la idea es que ese personaje pueda ser, pues bueno, un personaje que nos permita vivir con mayor plenitud, un personaje que nos permita vivir con mayor felicidad y que sea cada vez más auténtico. Digo, no siempre podemos alcanzar al 100% esta autenticidad. Incluso sería muy pretencioso, considero así, pensar que la podemos alcanzar. Pero bueno, al menos ir alcanzando un poquito más para que eso que vamos construyendo, que vamos moldeando, pues también al final de cuentas, pues nos ayude a nosotros mismos y en este caso, que nos gusta también apoyar a los demás, pues que también pueda ayudar a los que nos rodean y a los que llegamos, ¿no? Claro. ¿Y fuiste viviendo ese personaje? ¿Lo fuiste puliendo? Porque no solo es fingir o actuar por actuar. ¿Cómo te ibas preparando para que eso se pudiera dar? Sí lo fui puliendo. Sí fui puliendo a Alejandro. Fui puliendo de alguna manera quien quiero ser, por así decirlo. Y tenía que prepararme estudiando, tenía que estudiar, pero
tenía que prepararme también, yo lo considero así, con algo a lo que le llamamos autoobservación. Tenía que estar en constante autoobservación. Tenía que estar como muy pendiente incluso de mis propios pensamientos. Esos pensamientos que me descalificaban. Esos pensamientos que me decían, no lo vas a lograr. Esos pensamientos que me decían, no lo vas a poder hacer, no naciste para esto, no tienes la habilidad, no eres bueno, le aburres a las personas. O sea, pensamientos luego muy complejos que al final de cuentas yo tenía que estar muy al pendiente, muy observador para poder, me gusta llamarle así, confrontarlos. Para poder confrontarlos a través de preguntas, poder desmentirlos y finalmente poder ir más allá de estos pensamientos y que estos pensamientos se pudieran convertir luego en pensamientos más propositivos. Tú puedes, lo vas a lograr, eres bueno para hacer esto. Entonces, a través de la autoobservación constante, considero yo que era la forma en la cual yo me iba preparando, la forma en la cual lo hacía. Y algo que me ayudaba mucho es que a pesar de esos pensamientos, al principio distorsionados, al principio descalificativos, algo que me ayudaba mucho era aventarme. O sea, yo lo sentía así porque, por ejemplo, en Linares, no sé si te acuerdas, hay muchos ríos, ¿no? Hay muchos ríos, y luego hay lugarcitos de donde te puedes aventar al río. Entonces, en aquel entonces, cuando yo vivía en Linares, y entonces iba al río luego con los amigos, de pronto, ¿quién se avienta? Pues yo, ¿no? A veces yo era el primero que se aventaba y sentía miedo, pero como quiera me aventaba. Yo decía, ya estoy ahí. Y luego veía una fila de amigos esperándome, ¿verdad? Para seguir su turno y aventarse. Entonces yo decía, ya estoy ahí. Entonces lo mismo lo comparaba con esta parte de hablar con la gente. Lo mismo lo comparaba con esta parte de compartir cursos, conferencias, etcétera. Yo decía, ¿tengo miedo? Sí, pero aviéntate. Y cuando estás ahí, pues ya no tienes para dónde hacerte, ¿no? Y como ya no tienes para dónde hacerte, pues como que pareciera que la mente, pareciera que tu palabra, pareciera que tu cuerpo se prepara, pues simplemente para compartir lo que en ese momento habías estudiado y habías planeado compartir con las personas, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, carnal, ¿cómo ves? En lugar de que el miedo te frene, te pare, pues te lo avientas atrás y ahora el miedo te empuja. Exacto. Y ahora el miedo te impulsa. Bien, me gustaría saber, ahorita que nos estás hablando de cómo fue un trabajo de autoobservación, de irte puliendo, pero ¿qué fue lo que te motivó a hacer eso? ¿Por qué no meterte a la contabilidad? ¿Por qué no meterte a la arquitectura, a la ingeniería? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer eso? No lo sé. No lo sé realmente. Yo considero que he ido fluyendo con la vida. Yo considero que he ido fluyendo con las experiencias, que he ido fluyendo con las personas que voy conociendo, que también tienen un impacto en mí, que también tienen una influencia en mí. En aquel entonces, pues bueno, tenía la influencia, por supuesto, claro que sí, de mis familiares, ¿no? A donde llegué, tenía la influencia de ellos y yo decía, oye, qué padre es ayudar a las personas. Yo veía en aquel entonces que las personas salían motivadas, que las personas daban testimonios de que cambiaban aspectos de su vida, de cómo ciertos conocimientos les iban ayudando para ser más pacientes, para ser más alegres, para llevarse mejor con otras personas. Entonces yo empezaba como que a mirar esto y decía, wow, o sea, realmente ayudar a las personas es posible y es algo pareciera muy grato. Entonces, desde ese entonces, yo empecé como a tener muy fuerte la idea en mí de ayudar a las personas. Y la manera en la que en aquel entonces yo iba conociendo era a través de cursos. Era a través de cursos, a través de conferencias,
Me tocó dar conferencias en Monterrey, me tocó dar conferencias en la Ciudad de México, ahí mismo en Guadalajara, en algunos lugares. Daba cursos para jóvenes, después para adultos. Entonces, poco a poco pasó de ser una idea a ser una realidad y a sentir lo que se sentía, poder poner un granito de arena en el corazón de las personas. Y entonces, al hacer esto, empezaba a ser también muy consciente de mis sensaciones. Sentía más alegría, sentía más plenitud, sentía más felicidad. Incluso para poder hacer esto era una labor que me exigía ser mejor persona, ¿no? Que me exigía de alguna manera lograr o desarrollar mayor paciencia, confianza, seguridad, amor incluso por mí, por los demás. Entonces, al ir viendo todo esto, fue como ya no me permití pensar en nada más. Fue como decir, pues esto es lo mío, ¿no? Y de pensarme tímido, de pensarme nervioso, de pensarme con desconfianza, empecé a vivirme con confianza, empecé a vivirme siendo extrovertido, empecé a vivirme sintiéndome capaz. Entonces dije, espérame, está saliendo un Alejandro que yo no conocía y es gracias a esto. Entonces fue como descarté, porque en una primera instancia yo había pensado estudiar ingeniería. Entonces fue como descarto ingeniería y fue como ni siquiera me di la oportunidad de pensar en algo más. Ahorita, ¿no?, que me platicas, se me viene a la mente la canción de Serrat, de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y me llama mucho la atención cómo tú dices, pues yo simplemente empecé a caminar, probé, algunas cosas me gustaron y me empecé a dedicar a ello y me fui dando cuenta que la gente pues le iba bien, me hacía sentir bien a mí también y trabajé en esa línea. ¿Qué situaciones, Alejandro, aparte de lo que comentaste hace rato, llegas a Guadalajara, te sientes solo, de pronto no sabías muy bien el rumbo, porque ibas descubriendo un poquito el camino, tú llegaste a estudiar prácticamente? No sé, aparte de esas situaciones y de lo que comentaste también, que un tema de 2 horas te lo aventabas en 10 minutos, aparte de todo esto, ¿hubo algún otro reto, alguna dificultad? Ahí en Guadalajara, fíjate que esa fue como la principal dificultad. Después tuve varias dificultades. Por ejemplo, llega un momento en donde yo dejo de estudiar comunicación. Decido abandonar la carrera 6 meses antes de terminarla. Me faltaba un semestre, ¿no? Esto fue porque yo en aquel entonces me dio dengue y creo que al mismo tiempo tifoidea. Entonces, no sé si te acuerdas, estuve varios meses, no recuerdo cuántos meses, pero estuve varios meses enfermo, bajé mucho de peso, dejé de ir a la escuela de comunicación. Cuando regreso a la escuela, me dicen, pues señor, usted está reprobado, tiene que recursar, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, al cabo que no era lo mío, ¿no? Al cabo que no estaba yo adquiriendo las herramientas que yo quería. Entonces, algo fuerte fue elegir no continuar con eso, en primer lugar, ¿no? Porque luego el sueño de todo padre, pues es que su hijo, luego, digo, no sé si de todos, ¿verdad? Pero de algunos, es que su hijo logre a lo mejor tener una licenciatura. Y yo, en primer lugar, dije, hasta aquí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, recuerdo que empecé a viajar por algunos lugares de la República, vendiendo libros de desarrollo humano, vendiendo libros de espiritualidad, vendiendo libros. Entonces, fue otro punto también interesante. No pudiera llamarlo en este aspecto como difícil, porque la verdad que fue un reto muy agradable. Al principio sí se me complicaba poder vender, pero ya después que lo fui realizando, bueno, yo decía, les otorgo algo importante, ellos me otorgan también algo importante. Entonces vender se convirtió en una actividad muy bonita, vender libros en aquel entonces. Después, algo muy complicado
fue decidir dejar Guadalajara. Esa fue una decisión, la verdad que muy difícil, la verdad que muy complicada, porque primero yo estaba en Guadalajara y al principio sí me sentía solo. Después me empecé a sentir mejor. Sin embargo, llega un momento cuando yo estoy en Guadalajara que empiezas a llegar tú allá. Empiezas a llegar tú a Guadalajara y ya me sentía pues más acompañado. Además teníamos más amigos, teníamos más compañeros, nos íbamos a jugar squash. Había una dinámica bonita, interesante, había proyectos, había metas y finalmente en algún momento, bueno, tenemos que separarnos, ¿verdad? Tenemos que dejar de alguna forma el lugar en donde estábamos y yo elijo como siguiente destino Ciudad de México. Y lo voy viendo como por ciclos. Como de los 15 o los 16 estuve en Guadalajara hasta los 23. Duré ahí 7 años. Sí, hasta los 23 duré 7 años. No, miento, 21. Duré 7 años. Después de los 21 a los 28 duré otros 7 años en la Ciudad de México. Y luego de los 28 hasta la actualidad, que tengo 33, pues bueno, vivo en Yucatán, ¿no? En Mérida, Yucatán. Entonces fue otro momento difícil, tener que elegir dejar Guadalajara. ¿Y por qué fue difícil decidir dejar Guadalajara? Pues por todo lo que ya habíamos finalmente logrado. Ya habíamos logrado una estabilidad, pues después de 7 años ya habíamos logrado una estabilidad. Después de 7 años, pues ya había personas, ¿no? Por ahí también importantes en tu vida. Después de 7 años, vaya, el decir, me voy a otro lugar y ¿cómo voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Finalmente yo en ese momento todavía yo no había estudiado ninguna licenciatura, ¿no? Entonces, pues yo tenía solamente esta experiencia, pudiéramos llamarle así, empírica, y entonces elijo irme a la Ciudad de México. Por allá pongo un café, un café librería más o menos con otra persona, y entonces en este lugar me dedicaba también a esta parte de dar cursos, de dar conferencias, etcétera. Y empezar de nuevo fue complejo, fue difícil. Y la Ciudad de México fue un lugar donde tuvimos que picar piedra, ¿no? Donde tuvimos que perseverar, donde tuvimos que empezar a compartir. Y finalmente pudimos empezar a estar bien ahí. Y bueno, eso fue parte de las dificultades de elegir irme. Ok. ¿No? Parte de las dificultades, tener que irte, tomar la decisión, romper con lo que ya habías construido, con las relaciones, amistades, todo lo que ya tenías. Un día dices, agarro mis cosas, me subo a mi carrito y me voy, y empiezas en la Ciudad de México. La Ciudad de México, mucho más grande que Guadalajara, vas como de menos a más, ¿verdad? En cuanto a tamaños. Linares pequeño, Guadalajara pues ya una gran ciudad, la Ciudad de México mucho más grande. ¿Cómo te recibe la gente, Alejandro? ¿O qué cambia de la gente? ¿Qué notas tú que puede cambiar de las personas entre un lugar y otro? Y más que tu trabajo, tu actividad, pues tiene que ver con la gente. Fíjate que en ese aspecto no sentía como mucho cambio. Al final de cuentas, siempre llegábamos a otro lugar, o siempre que me he ido a otro lugar, ahora que me vine para acá con mi esposa, con Valeria, siempre intentamos llegar a un lugar con la mentalidad de aportar, con la mentalidad de contribuir, con la mentalidad de poder ayudar. Y siento que esto es algo que nos ha mantenido muy bendecidos y que nos ha hecho ser bien recibidos por las personas de ese espacio, ¿no?
como te decía hace ratito, yo tenía, pues vendía libros, en algunos estados, ¿no? Entonces, yo en algún momento empecé a hacer como una dinámica, una práctica con las personas, que en cada estado a donde yo iba, mínimo un libro lo daba fiado. O sea, si alguien no traía dinero para pagar y decía, no, es que mira, está muy, no me alcanza o algo, yo le decía, llévatelo y en la semana vienes y me lo pagas. Y en todos los lugares me percaté de que sí me regresaban el dinero, sí regresaban, y me lo pagaban. Incluso por ahí una persona en algún estado hasta regresó con un regalito y me dice, oye, quiero darte, creo que era un collar, si no mal recuerdo, quiero darte este collar, porque nadie me había brindado esta oportunidad de confianza, ¿no? Entonces yo iba haciendo esto y, por ejemplo, cuando en la Ciudad de México también lo hice. Ahí lo llegué a hacer como 3 veces en varios años o en varios momentos diferentes, como 3 veces, y de esas 3 veces solamente una no regresó el libro. Entonces yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas es parte de ir generando esta confianza. Entonces, de acuerdo a eso, yo llegué a la Ciudad de México con mucha confianza. Yo llegué a la Ciudad de México con mucha seguridad de ser bien recibido, porque también ya conocía a las personas y decía, bueno, sí, hay dualidad, como en todos los lugares, pero también hay mucha gente muy buena, también hay mucha gente muy amable, también hay mucha gente que te cobija. Y fue lo que encontramos en aquel momento. Llegamos a una cuadra, a una calle de la colonia Narvarte, pusimos la cafetería, pusimos la librería y se empezó incluso a formar como una especie de grupo de personas que acudían a esta cafetería a tomar su cafecito, a comer su panecito y a compartir entre ellos experiencias, vivencias, amistad, incluso también nosotros con ellos. Entonces, el recibimiento considero que fue muy grato y muy especial. La actitud, como tú bien lo señalas, considero que es la que nos puede abrir o cerrar puertas. A veces hay ideas de que las personas de un estado son de cierta forma, las personas de otro estado pues diferentes, y a lo mejor algunos pueden ser más amigables, otros no tanto. Pero ahorita, como tú lo señalas, y creo que es muy interesante, depende también mucho la actitud con la que yo llego. Si llego con la espada desenvainada, queriendo imponer mis condiciones, pues seguramente no les va a agradar. Pero si llegamos tratando de apoyarnos, de ayudarnos, de convivir, pues también vamos a recibir esa otra parte. Alejandro, tengo entendido que ahí en la Ciudad de México empezaste a estudiar, te metiste a estudiar una licenciatura. ¿Qué licenciatura estudiaste y por qué? ¿Qué te dio por empezar a estudiar? Fíjate que como empezaba a dar cursos ahí en esta cafetería, luego había personas que me decían, ¿pero en qué te basas para compartir esto? ¿Cuáles son tus fundamentos? Y ya, yo les compartía mis fundamentos y quedaban muy conformes y muy contentos, pero con el punto donde no quedaban conformes era con, bueno, pero ¿y tú quién eres para estar compartiendo esto, no? O sea, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué preparación tienes? Etcétera. Y yo les decía, no, pues tengo una carrera trunca, ¿verdad? Porque no terminé la de comunicación. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a pensar y a decir, ¿sabes qué? Creo que es importante irme profesionalizando. Creo que es importante empezar a estudiar algo. Yo estaba entre psicología y licenciado en desarrollo humano. Yo veía la carrera de psicología y decía, no quiero irme por ahí, no quiero adentrarme por ahí, entonces voy a estudiar desarrollo humano. Yo sentía el desarrollo humano, como su nombre lo dice, ¿no? Más humanista. Entonces yo decía, siento que mi personalidad va más por ahí. Entonces empecé a investigar ambos planes de estudio. Me gustó el de licenciado en desarrollo humano. Empecé a estudiar la licenciatura en desarrollo humano. Me empezó a gustar lo que iba aprendiendo. Me empezó a gustar las herramientas, las habilidades que iba logrando. A la par,
empecé a estudiar una especialidad en musicoterapia, que tiene que ver con JIM, imaginación guiada a través de la música. Entonces empecé a profesionalizarme y al ir profesionalizándome me di cuenta que podía ir haciendo las cosas con mayor fuerza, con mayor incluso confianza para las personas, que esto también es muy importante, con mayor también, sí, pues como su nombre lo indica, ¿no? Con mayor profesionalismo. Y entonces esto fue lo que empecé a estudiar ahí en la Ciudad de México, ¿sí? Sí, pareciera que pues es el papelito, ¿verdad? Cuando uno entra a estudiar, pero como tú bien lo señalas, en una ciudad o en una sociedad donde se estipula de que ese papelito pues te respalda, de alguna manera te muestra como psicólogo, desarrollista humano, psicoterapeuta en algún área, o ingeniero o abogado, pues efectivamente cambia algo en la persona al cursar todos esos bloques de conocimiento, de información, que creo yo de ninguna forma restan, al contrario, van sumando, nos convierten o nos hacen que nos la creamos como profesionistas y que de alguna forma podamos ejercer aquello en lo que nos comprometemos pues de manera eficaz y de manera correcta. Te metes a estudiar, pasan los 7 años, Alejandro, momento de irse a Mérida. ¿Por qué te vas a Mérida? Ya lo veníamos pensando, Valeria y yo. Me caso con Valeria cuando tenía 28 años. Valeria igual, desarrollista humano, la conozco incluso ahí en la carrera. Nos conocemos prácticamente amor a primera vista y nos empezamos a dar cuenta que éramos muy afines en metas, muy afines en sueños, muy afines en propósitos, muy afines incluso en valores, en sentimientos. Entonces nos empezó a gustar mucho esta parte del desarrollo humano y esta parte de poder ayudar. Nosotros, yo en aquel entonces trabajaba en una empresa, ¿verdad? En un lugar, trabajaba. Y entonces en la Ciudad de México era muy complicado la parte de vernos. O sea, yo recuerdo que salía de la casa a las, no lo sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana, para poder llegar al lugar donde yo trabajaba a las 8:30, a las 9. O sea, me aventaba un montón de tiempo. Entonces salía muy temprano y yo regresaba a la casa por ahí de las 7 de la tarde, por ahí de casi 8 de la noche. Entonces, los tiempos que teníamos para disfrutar, ¿verdad?, nuestro matrimonio, para disfrutar nuestro amor, eran muy limitados. Entonces, eso nos fue llevando a pensar, oye, sería importante vivir en otro lado. Sería importante vivir en una ciudad que no sea tan grande, que no tenga hasta cierto punto también este caos en el tráfico, porque sí, hay que decirlo, ¿no? El tráfico es muy fuerte allá, muy pesado. Entonces, me decía Valeria y yo concordaba con ella. Yo concordaba con ella. Ella tiempo atrás siempre quiso estudiar en Yucatán. Ella cuando estudiaba biología, porque primero estudiaba biología, tuvo el sueño y la idea de hacer una maestría en Yucatán. Entonces yo le dije, oye, pues yo he ido a Yucatán una vez, a Mérida. Le digo, ¿por qué no nos vamos, no? Y ella me dice, oye, pues no es mala idea. Entonces, a partir de ahí ella empieza a investigar y observa que Mérida era una de las ciudades más seguras prácticamente de todo el mundo, ¿no? No sé si estamos en el tercer lugar de seguridad de todo el mundo. Entonces, esto fue lo que nos empezó a motivar para irnos de la Ciudad de México a Mérida. Y ahí el cambio fue más sencillo. Ahí el cambio fue más... Sí, yo he de confesarlo en lo personal. El cambio fue más sencillo porque era irnos a un lugar a donde ya sabíamos que queríamos ejercer pues lo que habíamos estudiado, ¿no?
Ya nuestra idea era ya no trabajar en alguna empresa, ya no trabajar para alguien en algo que no tiene que ver algo con nuestra carrera, sino era vámonos y vamos a emprender algo, esta carrera para lo que finalmente nos preparamos, ¿no? Entonces, así fue como nos decidimos ir para allá. Resulta también que en ese lapso donde lo estábamos pensando, hubo un temblor muy fuerte que fue por ahí en septiembre del 2017, si no mal recuerdo, un temblor muy, muy fuerte, que ese fue como el empujoncito que nos hizo decir, vámonos. Entonces, en septiembre tembló y en diciembre ya estábamos nosotros acá en Mérida, Yucatán. Ok. El temblor de alguna manera, como tú dices, hizo que las cosas se dieran un poquito más fáciles. Me imagino por todo el caos y lo fuerte que ha de ser vivir esas experiencias, que a mí en lo personal nunca me ha tocado. Yo no pudiera ni siquiera describir cómo se siente vivir un temblor, porque jamás me ha tocado estar. Tú que has estado, Alejandro, en un temblor, ¿cómo se siente? Para más o menos darme una idea o imaginarme un poquito. Híjoles, es muy complejo cuando es muy fuerte. Cuando es muy fuerte es muy complejo. Incluso después de que ya viviste un temblor fuerte, aunque sea pequeño, no deja de generarte cierta incertidumbre, porque al final de cuentas es algo que tú no estás controlando, ¿no? Es algo que no sabes cuándo va a pasar, que no hay forma o manera de predecir cuándo va a suceder. Y a veces hay circunstancias en donde dices, bueno, sí tengo la manera de salvarme. A veces hay circunstancias en donde dices, pues dependo del edificio, ¿verdad? Dependo de tal situación, de tal cosa. Entonces, en ese momento cuando tembló, recuerdo que yo estaba trabajando en un edificio por ahí de Paseo de la Reforma. Estaba en el piso, no recuerdo si 26 más o menos. Entonces imagínate este edificio moviéndose para todos lados, libreros cayéndose, computadoras cayéndose, personas llorando, rezando. Eran momentos de mucha angustia, eran momentos muy complicados. Cuando ya deja de temblar y finalmente nosotros podemos bajar de ese lugar, pues salimos. Y resultó en ese momento, porque fue muy difícil, yo observaba la avenida y habían carros abandonados. Caminabas hacia un lado, llegabas a una esquina y decías, no, vete de aquí porque huele a gas. Entonces se vivían experiencias muy caóticas cuando son temblores muy fuertes. Cuando son temblores, bueno, más pequeños, pues bueno, hay ciertas medidas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, ponte abajo de un marco de la puerta. Hay quienes dicen el baño, cualquier cosa, pues ahí tienes agua, tienes para sobrevivir un momento. Hay quienes dicen bájate corriendo. Entonces hay muchas formas, pero al final de cuentas esa incertidumbre es la que siempre permanece. Incluso después del temblor, yo recuerdo la primera semana, creo, había momentos donde soñaba que estaba temblando. Y entonces despertaba y decía, despertaba Valeria, decía, mi amor, está temblando. Y entonces me decía, no está temblando, es un sueño. Quedan momentos, circunstancias, este estrés postraumático, ¿verdad? Que al final de cuentas, bueno, uno aprende a ir viviendo con ello en ciudades así, pero esto fue lo que nos empujó a decir, vámonos a un lugar donde no tiemble. Y elegimos Mérida, Yucatán. Ok, pues realmente, como tú lo comentas, ante la naturaleza somos muy pequeños y más ante estos eventos que nos sacuden y que nos mueven. Entonces los empuja el temblor, se van a Mérida. Por ahí he estado viendo que tienen un gimnasio a casa. Y comparo un poquito lo que tú me comentabas al principio, que trabajabas en ti mismo, que te autoobservabas, que estabas siempre al pendiente, que tratabas de vencer miedos. Cuando tú me lo platicabas, yo me imaginaba a alguien literal ejercitándose. No físicamente, pero sí en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones. Platícame un poquito, ya en Mérida, a casa, ¿estudiaste algo más? ¿Cómo te has seguido preparando? ¿Qué has hecho ya estando en Mérida?
Fíjate que acá en Mérida sí seguí preparándome. Considero que en esta parte de servir a los demás, de ayudar a los demás, de poner un granito de arena, a lo mejor en su cambio personal, considero que es bien importante la educación continua. Considero que es bien importante el seguirnos preparando. Entonces ya acá en Mérida, Yucatán, empecé a tener estudios en tanatología. Empecé de alguna manera a estudiar una maestría en psicología transpersonal y empecé de alguna forma también, estudié biomagnetismo contigo también. Recuerdo que viajé unos días a Guadalajara. Entonces fue la forma en la que me he ido de alguna manera como profesionalizando y es lo que sucedió. Algo bien importante que tengo que señalar es el equipo. O sea, realmente, por ejemplo, he sido muy afortunado y he sido muy bendecido con el equipo que tengo, que es mi esposa. Al final de cuentas, en esta meta juntos, al final de cuentas, en estos ideales juntos, pues ella también se mete a estudiar psicología, se mete a estudiar danzaterapia, se mete a estudiar una carrera también asociada con la pedagogía, innovación pedagógica. Entonces, considero que ese equipo nos ha ido formando, nos ha ido consolidando para ir pudiendo desarrollar esto que se llama Acasa, que es un gimnasio emocional, le llamamos emocional y espiritual, ¿verdad? Acasa. Entonces, en este gimnasio lo que hacemos es acompañar a personas de forma emocional a través de acompañamiento individual, a través de cursos, a través de talleres, a través de diplomados. Y bueno, Acasa es lo que va generando este propósito o lo que va profesionalizando ese propósito que comenzó como un anhelo, que comenzó como una idea, que comenzó como ver a alguien, pero que finalmente se tradujo en algo más robusto que nos pudo finalmente llevar pues a acompañar y servir a los demás. Bien, entonces logran desarrollarse profesionalmente en Acasa, tanto tú como Vale, como Valeria. ¿Qué planes vienen para futuro? Pues tenemos muchos planes, fíjate, tenemos muchos planes, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco, vamos de alguna manera siendo cautelosos, pero hasta cierto punto atrevidos. Entonces, los planes que vienen tienen que ver con ir pensando llegar a más personas, tiene que ver con llegar a más corazones, tiene que ver con llegar a más mentes, tiene que ver con seguirnos profesionalizando, tiene que ver con ampliar nuestras formas de compartir, ¿sí? No lo sé, a través de cursos, más diplomados, a través, ¿por qué no, verdad? Se vale soñar, libros. Entonces, tiene que ver con esta parte. Visualizo realmente Acasa, que es un sueño que tenemos ambos. Lo visualizamos de alguna manera como ese espacio en donde podamos finalmente poder acompañar, poder ayudar a que las personas se encuentren, a que las personas se conozcan y puedan ir logrando mayor plenitud, mayor felicidad. Entonces, más o menos son los planes que vienen para Acasa. Ahorita que hablas de libros, ¿de qué te gustaría escribir? Fíjate que hay algo en lo que he estado trabajando que tiene que ver como con esta parte de todos somos esquizofrénicos. Es un tema muy interesante. No soy experto en la parte de esquizofrenia. Sin embargo, desde la psicología transpersonal, algunos rasgos, algunos aspectos asociados con trastornos mentales tiene que ver con una crisis para el despertar. Tiene que ver con una crisis espiritual. Es cierto que hay que observar, hay que ver, claro que sí, para poder ayudar a la persona, pero yo me baso de este aspecto para decir, bueno, en algún momento todos hemos sentido celos, todos nos hemos enojado, todos hemos sentido muchas cosas
y hemos desde ahí percibido cosas que no son reales, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo observar esta parte y me encantaría empezar a escribir un poquito por ahí que tenga que ver con una propuesta de desarrollo humano, por supuesto, con una propuesta de trabajo interior, de trabajo con la sombra, que tiene que ver como con esta parte oculta de nuestra conciencia o de nuestro inconsciente, mejor dicho. Entonces, que tenga que ver con estos aspectos de la sombra, del ego y del trabajo interior. Claro. He visto un poquito lo que compartes en redes sociales, he estado viendo algunas meditaciones, algunos videos como motivacionales. ¿Me pudieras platicar un poquito por qué haces meditaciones, por qué haces este tipo de videos? ¿Qué esperas lograr con eso? Pues fíjate que lo que espero lograr con esa parte, bueno, más que esperar lograr, son meditaciones, la gran mayoría de ellas, que primero las empecé a hacer para mí, ¿no? Como una forma, a lo mejor como de trabajo personal, como una forma a lo mejor de disciplina. Por ejemplo, luego hacer tanto y tantas veces esta parte de acompañar a las personas, pues también hay momentos en donde necesitamos intentar como apagar un poquito la mente. Entonces yo empecé a meditar en esos espacios que de pronto tenía no entre paciente y paciente, porque a veces eran muy continuos, pero sí me daba algunos espacios para poder a lo mejor meditar. Y entonces a partir de ahí, en primer lugar, yo esperaba eso, relajarme un poquito, apagar un poquito mi mente. Y entonces las grababa y al grabarlas, después las escuchaba y esto me iba ayudando a mí. Y dije, bueno, pues si me ayuda a mí, pues voy a subirlas, ¿verdad? Para ver si le ayuda a alguna otra persona. Entonces, en primer lugar, con las meditaciones, por ahí empecé a hacerlo. Después también estos videos motivacionales que de pronto hacía. A mí me gusta luego escribir. Me gusta escribir, no sé si llamarle poesía, la verdad. Nunca he ido a una clase de poesía. Nunca he tomado algo tal cual. Entonces, no sé si llamarle poesía, pero me gustaba escribir cosas que rimaran, ¿verdad? Y al escribir, pues me servía también como para, no lo sé, liberarme, fortalecer creatividad, me hacía sentir muy bien. Y después dije, ¿y si los grabo? Porque también me gustaba como declamar, ¿no? Entonces dije, ¿y si los grabo? Pues los voy a grabar. Y luego dije, ¿y si los subo? Pues los voy a subir. Entonces, bueno, una cosa también me fue llevando a otra, pero también comenzó con esta parte de fortalecer creatividad, comenzó con esta parte de que era una actividad que me hacía sentir muy bien y es algo que planeo continuar, porque luego hay algunas personas que me dicen, oye, el mensaje que subiste me gustó, oye, la meditación tal, me gustó para trabajar este aspecto. Entonces llega un punto en donde también empiezo a salir de mí para decir, bueno, contribuir un poquito para los demás. Claro. ¿No? Has perseguido tus sueños, Alejandro, incluso si has tenido que cambiar de residencia, lo has hecho y no has tenido ningún problema para llevar a cabo las decisiones fuertes en tu vida. ¿Qué le pudieras recomendar a las personas que a lo mejor están en una situación parecida? Me tengo que mover, pero no sé si hacerlo, si no hacerlo. Mejor dejo de perseguir mi sueño porque es muy complicado. A todas las personas que se pudieran encontrar en esta misma situación, tú que lo has hecho, ¿qué les pudieras recomendar? Yo considero que algo que les puedo recomendar es que se atrevan, es que sean atrevidos, que sean aventados. El resultado no lo vamos a saber. O sea, lo que pasa no lo vamos a saber. Pero cualquier cosa que venga, estoy seguro que desde la parte y fortaleza que te da el atreverte, cualquier persona puede ir más allá de esos retos y de esas adversidades. Entonces, en primer lugar, yo recomiendo esta parte de atreverse. En segundo lugar, contar con una red de apoyo. Por ejemplo, yo he sido muy bendecido con esta parte.
tengo, la verdad, bueno, tenemos, porque acuérdense que somos hermanos carnales, tengo la oportunidad de contar con dos excelentes padres, tanto mamá como papá. Siempre los he considerado como un apoyo, como un pilar fantástico. Incluso yo considero también, si vas a elegir emprender o cambiar de estado con alguien, pues bueno, que sea alguien también propicio y afín, ¿no? En este caso también tuve la fortuna de que Valeria y yo nos encontráramos. Y entonces ella también fue un soporte, una red de apoyo muy grande, porque al final de cuentas ella también empujaba, motivaba, vamos a hacer esto, es posible, etcétera. Incluso también, por ejemplo, en este caso, carnal, tú, papá, mamá, tú, Vale, al final de cuentas se vuelve una red de apoyo muy grande que hasta cierto punto tú te atreves, tú te avientas y dices, no hay manera de que caiga. Es como poder pensar, voy a la guerra, pero no voy solo, ¿no? Voy acompañado y voy confiando de todas las personas que finalmente se encuentran atrás de mí o al lado de mí incluso. Entonces, a partir de ahí, esto también es bien importante. Otra cosa que yo pudiera recomendar es la parte de perseverar, la parte de saber que no todo va a ser perfecto, desde antes ya tenerlo aquí en la mente, para que no esperemos o para que no tengamos tantas expectativas, saber que no todo va a ser perfecto, saber que nos vamos a equivocar, saber que vamos a tener que superar muchas cosas, pero que ya cuando nos equivoquemos, ya cuando aprendamos, ya cuando tengamos la disposición de ir incluso modificándonos a nosotros mismos, siempre, sí o sí, yo lo veo así, haberlo hecho es fantástico. Entonces es un poquito por ahí de lo que pudiera recomendar. Sí, definitivamente la familia siempre es un gran colchón, un gran apoyo. Y en nuestro caso coincido completamente contigo, también ha sido la experiencia que a mí me ha tocado vivir, tanto con papá, con mamá, como contigo. Y tíos y demás familiares, creo que siempre el apoyo ha sido fuerte y deseo que también todos tengan este colchón o este apoyo que en momentos difíciles hace mucha falta y es definitivamente el apoyo de la familia. ¿Algo más, carnal? ¿Algo que se nos esté yendo que quieras agregar? Solamente agradecer este segundo episodio, agradecer a todas las personas que vieron el primero. Realmente un saludo para todos, para todas. Y finalmente, pues bueno, la motivación y la intención de seguir haciendo esto que la verdad, pues creo que estamos disfrutando, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Nos encanta compartir, nos encanta platicar, nos encanta estar con ustedes. Y no está de más invitarles a que se suscriban si les gusta lo que platicamos, el contenido que abordamos aquí en Punto Medio Podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas nuestras redes sociales, que ahorita estamos también en Facebook, por ahí compartiendo. En Spotify también ya está nuestro podcast, así que muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues no me queda a mí más que agradecer. Encantado, Alejandro, también de estar contigo el día de hoy. Y nos encontramos para un siguiente episodio, si te parece bien. Claro que sí, carnal. Cuídate mucho, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias.